Buenos días a todos. Les voy a hablar sobre las distorsiones dinámicas de la labor. Los objetivos de mi presentación: vamos a definir las distorsiones dinámicas y comprender la relevancia en la fisiología del trabajo de parto, identificar los tipos de las alteraciones de la contractibilidad uterina, reconocer los factores materno-fetales y uterinos que predisponen a entonces y promover la toma de decisiones oportunas para poder prevenir las complicaciones y optimizar los resultados perinatales. La distosia dinámica presenta un trastorno en la dinámica del dolor. Esto va a impedir el desarrollo de y va a requerir una acción integral, los que van a disponer a la aparición de resultados perinatales y salvaguardar la salud materna. Iniciando hablando sobre la definición de la distosia dinámica. El término distosia viene del griego dis, que significa difícil, y de tokos, que significa parto. Por lo tanto, va a significar un parto difícil o dificultad en el parto. Ya hablando de la parte dinámica, entonces se trata de un conjunto de fenómenos que van a alterar el funcionamiento del músculo uterino durante las contracciones de trabajo de parto, ya sea porque hay una alteración en la contracción uterina que no tiene un desarrollo normal, o porque existe una ineficiencia en la dilatación a pesar de tener las contracciones uterinas correctas. Como siempre es importante conocer sobre la fisiología. Recordemos los 3 estadios de la labor de parto. El primer estadio, que va a corresponder desde la dilatación del cuerpo uterino, con una primera fase latente que va desde el primer centímetro hasta los 6 centímetros, y una segunda fase activa que va desde los 6 centímetros hasta la dilatación completa. El segundo estadio del trabajo de parto va a comenzar con la dilatación completa, y hay una primera fase de descenso y una segunda fase de expulsión. Importante en este punto recordar que todas las pacientes que se encuentren en una fase latente del parto, no es recomendable ingresarla a una sala de partos, asumiendo pues que el estado materno-fetal es tranquilizador. Ok, hablando ya de la preparación molecular de la contracción uterina, el elemento más importante que va a inducir la contracción muscular es la elevación de la concentración citoplasmática del calcio libre. Este va a ser 10 veces superior a su concentración en reposo. Y esto va a ser resultado del desplazamiento de las fibras de actina y miosina con la fosforilación a nivel de la miosina con una sinasa, que es la sinasa de cadena ligera de la miosina. Y también está implicado el consumo del ATP. Como vemos en la gráfica, en esta imagen, ay, eh, las señales activadoras, como las iniciadas por la oxitocina o las prostaglandinas, van a generar esta serie de reacciones, ya que están acopladas a una proteína G, que está acoplada a una subunidad G a la fosfolipasa. La fosfolipasa va a fosfolirar a la diacilglicerol inositol y al eh, inositol trifosfato. Este va a estimular entonces el retículo sarcoplasmático, que va a liberar el calcio, y el calcio entonces va a seguir toda esta cadena de la calmodulina. La calmodulina va a activar lo que es la cadena ligera de sinasas, hasta entonces encontrarnos en este ciclo de la activación de la miosina, provocando entonces la contracción.
Además de la preparación molecular uterina, la fuerza de las contracciones también debe ser suficiente para poder mantener la dilatación cervical y también el descenso fetal. Entonces, esta contracción de las células musculares lisas se va a iniciar, como mencioné, también mediante la estimulación de los receptores. Se transmite, hay una transmisión iónica intracelular. El miocito se va a despolarizar, se van a abrir los canales de calcio dependiente de voltaje y de esta manera el ion calcio entra al citoplasma. La liberación de ese calcio del retículo sarcoplasmático estimula los receptores, por ejemplo, el receptor oxitocina, y también puede aumentar los niveles de calcio citoplasmático. El calcio intracelular entonces se va a unir a la calmodulina, activa la sinasa de la cadena ligera de miocina, fosfolira la miocina y estimula entonces un ciclo de puentes de miocina que al final entonces va a provocar la fuerza de las contracciones uterinas. Si no hay una adecuada sincronización de toda esta cadena molecular, entonces va a haber una ausencia o una alteración en lo que es la dilatación y se genera la distocia dinámica. Otro punto importante a mencionar en la parte de la fisiología es la propagación del potencial de acción. El potencial de acción uterino se va a propagar desde un marcapaso uterino a los miocitos vecinos a través de estas uniones, comunicaciones, las membranas plasmáticas que van a estar formados por conexinas. Cuando se da la contracción, el calcio que se expulsa de la célula se va a reponer en los depósitos del retículo endoplasmático y entonces el potencial de la membrana en reposo va a restablecerse mediante la liberación de los canales de potasio para repolarizar la membrana y se prepara entonces para las futuras estimulaciones por el calcio. Entonces, en resumen, el mecanismo de la contracción uterina va a estar entonces basado en que el potencial, el reposo de la membrana, debido a las concentraciones iónicas, ya sea de sodio y potasio, en cada lado de la membrana, se va a dar una despolarización en la membrana y cuando esa membrana se despolariza lo suficiente, crea un potencial de acción. Ese potencial de acción se va a transmitir al resto de los miocitos vecinos que puede entonces producir la propagación y generar toda una actividad mecánica. Esto es importante porque existen ciertos modelos a nivel del útero que busca explicar cómo es que se va generando la contracción en el miometrio. Este es el más conocido, que es el modelo de triple gradiente descendiente, que fue presentado por Calderoido Barcia. Este consiste en que la contracción en un parto normal va a comenzar en dos marcapasos que se van a encontrar en el fondo de útero cerca de las trompas. El miometrio va a reclutar para poder participar en la contracción mediante la propagación secuencial de esa onda de contracción. Entonces, este modelo se refiere a que la onda de contracción desciende hacia el cervix desde los puntos de marcapasos que se encuentran cerca de las trompas y a medida que va disminuyendo esa onda hasta el cervix, disminuye también la fuerza como la duración a medida que llega pues hasta el final, hasta que progrese. Otro modelo que va en contra del modelo anterior del triple gradiente descendiente está el de Capon. Este refiere que solo las ondas de contracción, o sea, el punto del marcapaso no está en un lugar fijo. Dice que cualquier miocito puede ser capaz de producir, de ser el marcapaso, y las contracciones locales pueden surgir
en cualquier ubicación del útero. Entonces, esta parte, la velocidad de la propagación del potencial de acción que ya mencioné antes, permanece en un punto y a medida que va avanzando el parto, la velocidad de propagación se va acelerando, como vemos aquí, y el tamaño de las regiones se va expandiendo. Y finalmente eso va a resultar en que hay una región dominante iniciada por un marcapaso dominante. Y esta última modelo de potencial de acción, mecanotransducción, al igual que el modelo anterior, este propone que cada contracción va a comenzar con la expresión espontánea de un potencial de acción, pero no en una ubicación específica. El potencial de acción se va a propagar secuencialmente, aproximadamente 10 centímetros, va a producir la primera contracción regional y esa primera contracción solo va a aumentar ligeramente la presión intrauterina. Eh, Otra parte de la fisiología es cómo se prepara el cervix para el parto. Como sabemos, durante el parto, el cuello uterino es un conducto fetal que debe madurarse y hay tres elementos que son necesarios para que se dé un buen desarrollo en la dilatación, que haya buenas contracciones, que haya una resistencia mecánica del cuello y que hay una ampliación del segmento inferior. Igualmente, las contracciones uterinas en el cervix tienen tres efectos. Primero, que va a aumentar la presión intrauterina. Va a generar un apoyo en todo el cuello del útero a través de las membranas y también tiene un efecto de tracción directa sobre el cuello a través del segmento inferior. Entonces, un aumento en la presión intrauterina en el embarazo, ya sea a término o en una gestación múltiple, puede disminuir el flujo de sangre hacia el cuello y eso conlleva a procesos inflamatorios que van a ser estimulados por la propia hipoxia. Si las contracciones se producen sin una maduración cervical suficiente, entonces el cuello uterino puede no dilatarse adecuadamente independientemente de la contracción, de la intensidad de la contracción. Bueno, igualmente, otra parte importante en lo que es la dinámica uterina es conocer, este es un cuadro que compara lo que es la curva de labor de Friedman y de Sand. En eso de los 50, Friedman fue el pionero en poder explicar la progresión del parto. Al crear esta gráfica, describieron un patrón tipo sigmoide en lo que es el progreso del parto, con distintas divisiones que ya comenté anteriormente, que es la fase latente, la activa y en la parte activa, la parte de la desaceleración. Y en el 2010, entonces, Sam trató de como redefinir o mejorar el progreso laboral normal en el trabajo de parto. Y en esta parte, entonces, la fase latente tuvo un periodo un poco más largo porque en el de Friedman se mencionaba que la fase latente iba hasta los 4 centímetros, mientras que en Sand la fase latente llega hasta los 6 centímetros. Igualmente, lo que es los centímetros que avanza la paciente, dependiendo si es nulípara o multípara, de acuerdo a ambas gráficas, va cambiando. Por ejemplo, anteriormente se decía que una nulípara aumentaba 1,2 centímetros por hora en todo el proceso de labor y ahora en la nueva definición de SAN muestra que la nulípara puede progresar 0,5 a 0,7 centímetros hora. En el caso de las multíparas,
va aumentando los centímetros 1.5 por hora, y en el caso de las multíparas, en el diseño de SAM, va aumentando de 0.5 a 1.3 centímetros por hora. Que ya se viendo todo de la parte de la fisiología. ¿Qué factores pueden predisponer a que se dé una distosia dinámica? Primero, la obesidad en la madre o alteraciones en el metabolismo materno. La obesidad puede influir en lo que es la fisiología del parto, más que nada en la contractilidad, ya sea por la fatiga metabólica o también la maduración cervical. Clínicamente, las mujeres que son obesas tienen más probabilidad de someterse a una inducción de parto o a una amniorexis, y también al aumento de la dosis de oxitocina. ¿Esto por qué? Porque no se conoce bien, pero se asocia que la obesidad genera una disminución de la hormona liberadora de corticotropina placentaria, y además de otras especies reactivas de oxígeno placentarias que van a aumentar. Igualmente hay una disminución de la producción del ATP por el miometrio. Por eso es que estas pacientes obesas pueden tener un desarrollo de una alteración en lo que es las contracciones uterinas. Igualmente, las infecciones intrauterinas, ¿de qué manera pueden influir? A través de las señales de inflamación, especialmente porque se liberan citocinas proinflamatorias, como es el factor de necrosis tumoral alfa, que puede inhibir la expresión de los receptores de oxitocina. Igualmente, en casos de coriamnionitis, se va a aumentar la producción o la expresión de las metaloproteinasas de matriz, que van a provocar una remodelación de la matriz extracelular en el miometrio, y a la vez entonces provocan una alteración en la contractibilidad. La malposición fetal significa que una parte del feto que se presenta en la pelvis tiene un diámetro mayor al óptimo. Y la parte de la desproporción cefalopélvica también es una de las factores que puede intervenir en lo que es la dinámica uterina. Bueno, según la literatura, las etiologías de las distocias dinámicas pueden ser por hipocinesias primarias o secundarias. En las hipocinesias primarias está involucrada la multiparidad, las malformaciones uterinas y las mismatosis uterinas. Todo esto puede causar alteraciones en la contractilidad del útero. Y las secundarias por distocias mecánicas, perdón, ya sea por presentación no cefálica, por la desproporción cefalopélvica que mencioné, la distensión uterina, en el caso de embarazos múltiples, hidramnios o macrosomía, y ya sea también por distocias iatrogénicas por el uso excesivo de los sedantes o los analgésicos. Igualmente, las analgesias epidurales. Bueno, también acá tengo este cuadro que menciona la definición de los diferentes tipos de distosia en la labor, ya sea en la fase, en la primera estado de la labor de parto o el segundo estadio de la labor de parto. Se dice que se considera una distosia en la labor, en el primer parto, en la fase latente, que no se recomienda diagnosticar una distosia de labor en la fase latente. En la fase activa se dice que se trata de una distosia cuando la paciente tiene más de 4 horas con ruptura uterina y contracciones uterinas regulares, o más de 6 horas sin actividad uterina regular. Y en el segundo estadio, entonces, nos habla de una distosia de labor o un arresto de labor cuando, en este caso, la EICOS recomienda que primero, antes de considerar una distosia de labor, se utilicen métodos
instrumentos que más adelante voy a mencionar, como lo es el forceps, el vacuum, antes de considerar llevar a la paciente a una cesárea. Entonces, esta información dada por la EICO nos habla sobre considerar el arresto de labor en la primera fase, que ya mencioné anteriormente, debe tener por lo menos 4 horas, de contracciones uterinas regulares con ruptura de membranas o más de 6 horas de actividad uterina irregular con el uso de oxitocina. La ECO también sugiere que la interrupción del trabajo de parto en una fase activa se defina como la ausencia de la progresión de la dilatación cervical en pacientes que tengan al menos 6 centímetros de dilatación y la ruptura de membrana y lo que acabo de mencionar, las 4 horas con actividad uterina regular y las 6 horas con actividad uterina irregular pero con oxitocina. En el segundo estadio, lo que mencioné, la ECO recomienda que en el primer estadio del parto, antes de considerar una distosia, se debe realizar una amniotomía en las pacientes que se sometan a una conducción o inducción del parto. Igualmente se pueden utilizar otros métodos como el catéter de presión intrauterina que no pueden determinar la idoneidad de las contracciones uterinas. Y también se recomienda el uso de Y bueno, el objetivo final de poder establecer la dinámica uterina eficaz va a permitir un trabajo de parto seguro y reducir las necesidades de las intervenciones quirúrgicas. Gracias.